Bueno, me hablaba esta palabra en la semana, en 1 Samuel 7, 17, 8. Y los saludo a todos los que están escuchando del otro lado, todos los que están viendo vía internet la prédica. Y en 1 Samuel 17, 8, bueno, comenzamos otra vez. 1 Samuel 17, 8 dice la palabra, amén. Ahí está, me he pasado el micrófono que corresponde. Dice así la palabra: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros sois siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos. Añadió el filisteo: dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo esto Saúl, estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esta es la palabra que me hablaba el Señor, cómo Satanás siempre va pidiendo, ¿no?, para pelear contra nosotros. Y muchas veces vamos huyendo de la voluntad del Señor, en el sentido que no queremos batallar en oración, no queremos pedir perdón, no queremos reconocer nuestros pecados, nuestros errores. Y entonces ahí es que nos estamos presentando frente, como dice acá la palabra, dame un hombre. Y así pide por nuestra vida. Creo que a cada uno viene Goliat, ese gigante, ese imposible, y dice: dame un hombre. Así pide por tu vida, pide por la mía, pide por cada uno, ¿no? Aunque seamos un ejército en el Señor, pero dice que oyeron las palabras Saúl, y dice, y todo Israel, y tuvieron miedo. Dice que tuvieron miedo acá la palabra, y cómo eso trae turbación, temores en nuestra vida, espíritu de cobardía, como dice la palabra del Señor. Y lo dice también en 2 de Timoteo: no te he dado espíritu de cobardía. Pero tenemos ese temor, esa cobardía, sí. ¿Por qué? Porque se presenta como gigantes imposibles. Y cada espíritu que nos toma, hermano, trae esa cobardía, ese imposible. Y, por supuesto, acá como dice: dadme un hombre que pelee conmigo. Nos va buscando todo el tiempo ese gigante. Y te va preguntando: ¿quién es el próximo que quiere pelear? Que quiere presentar batalla. Y entonces, como dice la palabra también, anda Satanás como león rugiente, buscando. Y hay algunos que huyen, algunos que no pelean, algunos que prefieren estar en el temor y no destruyen esos espíritus de esos Goliat. Y después está el que batalla, el que, por supuesto, cuando va pidiendo perdón, va entrando en batalla, destruye ese gigante y es el que va conquistando victoria. Pero para eso, como siempre digo, hay que pelear, hay que batallar, hay que entrar en la batalla, hay que pedir perdón, hay que pedir corazón arrepentido, porque si no entramos en la oración, en el arrepentimiento, en el pedir perdón, no podemos matar la vieja esencia. Y eso es lo que nos tiene turbado muchas veces, en el fracaso, en el miedo, el temor. Infunde temor Satanás, ¿para qué? Para que no conquistemos. Entonces lo que primero hace es desafiar. Y muchos no quieren entrar en eso de la pelea, en los conflictos. ¿Por qué? Porque han visto tal vez muchos que han batallado, muchos que en un tiempo estuvieron firmes y han terminado en derrota. Pero como dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Seguramente si hay derrota es porque no hubo el tomar la cruz, el porque no hubo arrepentimiento, el porque quiso batallar solo, es porque en un momento se descuidó, no pidió perdón, no vio el pecado, hubo ceguera, hubo incredulidad en alguna palabra, y eso es lo que genera la derrota del Hijo de Dios. Pero vemos, como dice en Santiago, vemos que es un conflicto permanente, hermano, permanente en nuestra mente. Esa pelea se presenta, y como dice acá en Santiago 4.1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras mismas pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Y como dice otra versión, en tu interior. Esto lucha acá, ¿no? Y eso es lo que genera temor, fracaso, angustia, desesperación, tormento, en cualquier tipo de manifestación. Algunos, digo, por las miserias, por las ataduras, por los fracasos. Otro en el orden familiar. Entonces, ¿genera temor? Sí.
Entonces se levanta y desafía, y como dice, se presenta la guerra en la mente. Y eso es lo que genera mucha turbación, mucha preocupación, y como dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Esos son los malos deseos. Vemos como dice, codicia y envidia, acá lo nombra. Son los malos deseos que dominan, que combaten nuestra mente. Entonces, ¿queremos alcanzar nuestra manera? ¿Queremos alcanzar sin pelear? Creo que es el ideal de cada uno, pero la palabra dice que hay que pelear, hay que derribar a nuestros enemigos, hay que conquistar, hay que avanzar, hay que destruir a Amalek. Cada día se presenta en nuestra mente, y este Goliat es gigante, hermano. Por eso nos genera temor. Miramos con incertidumbre, con duda muchas veces el futuro, y eso nos genera tomar decisiones propias lejos de Dios, sin confesar el pecado, sin pedir la ayuda de Dios. Y como dice acá también, en Romanos 7:23, viendo que es una batalla interior, hermano, en nuestra mente y cómo nos angustia. Dice así la palabra, 7:22, dice de Romanos, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, me gusta, según el hombre interior, según Cristo, cuando me domina el Espíritu de Dios, me deleito y me gusta y quiero hacer la voluntad del Señor y quiero salir adelante y quiero el servicio del Señor y le quiero cantar al Señor y quiero predicar su palabra, quiero ministrar, quiero hacer la voluntad del Señor. Pero, dice, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, contra lo que estoy deseando, lo bueno, y que me lleva cautivo, preso, esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde está? En mis miembros, dice acá la palabra. Está en mí, está en mi mente, está en mi interior. Entonces se levantan y combaten entre sí para que no hagamos la voluntad del Señor, para que no hagáis lo que quisiere, dice la palabra. Entonces, yo quiero servir, sí, tengo buenos deseos, sí, pero se queda muchas veces en intenciones. Cuando viene el sometimiento de Satanás, cuando se levanta perjuicio en nuestra vida, ahí se genera el temor. ¿Trae preocupación? Sí. ¿Turbación de espíritu? Sí. Y ahí te está diciendo David, dame un hombre para que combate conmigo. Y eso genera duda, eso genera el temor y empieza el conflicto en nuestra mente. Como dice acá la palabra, 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no estamos muchas veces así, preguntándonos, miserable de mí, qué vida miserable que llevo, qué vida destruida, qué vida derrotada. Predico un Dios de victoria, pero mi vida está en la esclavitud, mi vida está en la angustia, mi vida está en la desesperación, mi vida está en el vacío espiritual, sin palabra, sin paz, sin descanso. Miserable de mí. Y ahí empieza la compasión, empieza el cuestionamiento contra Dios, empiezan las preguntas, el por qué. ¿Vale la pena realmente estar en el camino del Señor? La palabra nos da respuesta que sí, porque vamos a cosechar lo que sembramos. Pero primeramente es preciso, como dice, trabajar. Primeramente tenemos que labrar la tierra, dice. Y a su tiempo segaremos, dice la palabra, si no desmayamos. Si no desmayamos. Es que muchas veces, hermano, queremos ver automáticamente. Y no es automático. Es trabajar, labrar la tierra, pedir perdón, confesar el pecado. Y eso es lo que muchas veces uno no quiere hacer. No quiere entrar en la actividad con el Señor. No quiere entrar en el arrepentimiento. No quiere entrar en el servicio. Todo cuestionamiento. Siempre, cuando nos pide nuestra vida el Señor, siempre hay un pero. Nunca sobra tiempo para el Señor. Nunca sobra tiempo para la oración. Nunca sobra tiempo para escuchar la palabra. Y ahí nos está arrebatando, mientras tanto, nuestros pensamientos. Porque ese es el espíritu imposible. Si el Señor abre puerta, no hay quien cierre, dice la palabra. Y si uno le pide de esas puertas que están cerradas, el Señor puede abrir puertas. Señor, dame ese deseo, dame ese corazón arrepentido que no cuestione tu palabra. Porque tu palabra me dice que me vas a usar, que tengo que ser luminar en este mundo, que tengo que predicar la palabra. Pero Satanás, por el otro lado, me va esclavizando, va tomando mi mente, va robando mis tiempos, y como dice acá la palabra, 7:25, la salida acá queda, la salida, porque hay una manifestación de Satanás, y nosotros nos vemos miserables delante de Goliat, hermano. Como muchas veces
nos enrostra el pecado, nos enrostra más bien nuestro fracaso. Nuestro fracaso. Vos, ¿qué puedes hacer? Si vos no predicás, si vos nunca venís a la casa del Señor, si vos no entrás en oración, ¿qué le puedes hacer? Ni cosquilla le puedes hacer a Satanás. Ni cosquilla le puede hacer Goliat. Entonces empezamos a ver todo negativo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí vemos el miserable de mí. Pero eso también nos tiene que llevar al clamor, como dice acá, el pedido. Gracias, Dios, dice, doy a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. O sea, por el sacrificio en la cruz, dice. Así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Y es que está diciendo últimamente acá? Que primeramente nos da la salida. Está en el sacrificio de Cristo. Esa salida hizo a lo que tanto tenemos incredulidad, hermano. Porque apuntamos al pecado todo el tiempo. A todo el tiempo al pecado, al pecado, al pecado. Sí, el pecado está. Pero también está la otra parte, la salida, como estoy predicando últimamente. Esto que muchas veces borra el sacrificio de Cristo, que dijo consumado es, que ya está todo listo, que en Cristo somos más que vencedor, que hay victoria, que Él resucitó, que la muerte no lo puede detener. Y esa parte es la incredulidad. Porque si Él resucitó, dice, está en el tercer piso también, en el tercer cielo, también nos trasladó a nosotros al tercer cielo. Estamos juntamente crucificados, sentados más bien con Cristo, dice la palabra. Pero vemos que Satanás nos muestra la parte miserable solamente. Entonces no nos deja ver, hermano, como dice la palabra del Señor, que triunfó públicamente sobre ellos en la cruz. Vemos que crucificado el pecado, derrotó al enemigo. Leímos la vez pasada, o muerte, yo seré tu muerte, dice en 1 Corintios 15. Entonces, por medio de la cruz dio la liberación. Se manifestó el poder. Y eso es lo que nos cuesta creer. Entonces no podemos tomar de la bendición porque no creemos, porque tomamos decisiones propias, porque nos atormentamos, nos desesperamos. Y eso nos lleva a alejarnos de Dios. ¿Qué me va a decir Dios? ¿Qué me va a abrir la puerta? ¿Qué va a tocar corazones? ¿Qué va a tocar a mi familia? ¿Qué va a tocar la economía? Y empezamos a cuestionar. Y eso nos lleva a más incredulidad, más dureza, más alejamiento de Dios, más rebeldía. Y como dice acá la palabra, con la ley de Dios, dice, con la ley de mi mente sirvo a Dios. El pensamiento, el bueno, el que da el hombre interior, el que da a Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y acá está describiendo dos cosas. Cuando dice, sirvo, esa es la palabra clave. ¿Y a quién servimos? O somos esclavos de Dios o somos esclavos de Satanás. ¿A quién estoy sirviendo? Ese es el tema. ¿A quién estoy sirviendo? Y acá lo describe. Pero vemos el sacrificio de Cristo. Y por eso tenemos que agradecer, hermano. Porque si no tuviéramos el sacrificio de Cristo, directamente no tendríamos ni una posibilidad. Pero hay una posibilidad. Hay una salida, hay un sacrificio y ahí tenemos que ir con el corazón arrepentido a pedirle perdón, Señor. No creo en tu resurrección. Cuando Él resucitó, todos dudaron. Los discípulos, cuando fueron a cantar, María, fueron a contar a los discípulos, dice que dudaron. Y fueron al sepulcro, siendo que Él había dicho que iba a resucitar al tercer día, que la muerte no iba a tener potestad sobre Él, pero todos dudaron. Vemos los discípulos de Emaús, dice, que iban tristes caminando, entregados totalmente. Y le dice el Señor cuando se presenta entre ellos, ¿por qué estáis tristes? Y le dicen ellos, sin conocerle, ¿no sabes tú lo que aconteció? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que ha acontecido? ¿De qué? Le dice, que mataron a Jesús, el Cristo, dice. Y Él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y además de todo esto, hoy es el tercer día y nada ha pasado. La incredulidad, hermano, con que nos abate, pero vemos que después dice que hablándole de la palabra, mostrándole desde Moisés pasando por todo el Antiguo Testamento, le describía que Él tenía que padecer y que iba a resucitar al tercer día. Y dice que entonces fueron abiertos sus ojos, dice, sus ojos. Y dice, ¿no es esto que sentíamos un fuego ardiente en nuestro corazón cuando Él nos hablaba?
Y eso es el hecho de la palabra, hermano, que te da esperanza, te da fe, que te indica más propiamente cómo son los pasos de Cristo y a dónde nos quiere llevar, cómo nos quiere dar la victoria, que hay victoria en Cristo Jesús, que hay victoria, hubo en el sacrificio, que ha sido derramado el poder, y eso nos cuesta, hermano. Y ahí tenemos que pedir perdón. Señor, perdóname, tanta duda, tanta opresión, tanta carga, tanto te cuesta orar, tanto me cuesta orar, tanto te cuesta escuchar la palabra, a vos, a mí, tanto nos cuesta caminar en el camino de Dios. Perdóname, Señor, transforma mi vida, perdóname, Señor, que vaya viendo el progreso espiritual, que tú metes la mano, que tú me das poder, que tú me haces más que vencedor, como dice la palabra también, acá en Génesis 32:24, otro ejemplo de batalla, de pelea, 32:24 de Jacob, que luchó contra el ángel de Dios, como dice en Génesis. Así quedó solo Jacob, dice, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba, hasta que amaneció, toda la noche. Y nos deja en este ejemplo que Jacob, después de tanto huir, hermano, porque él lo que hacía era huir, y mientras uno no se humilla, lo que está haciendo es huyendo de la voluntad de Dios, que es entrar en batalla con Satanás para derrotar. Lo que quiere demostrar el Señor es el poder que nos da, la autoridad que nos da sobre el enemigo, y ahí nos va a dar la victoria. Y al final, después de tanto huir, tuvo que luchar, tuvo que pelear. Y ahí es cuando yo meditaba que huir solamente es perder el tiempo, es perder el tiempo. Porque todo el tiempo estás huyendo y nunca comenzás a resolver lo que el Señor te dice, que hoy mismo podés comenzar a resolver. Entonces, tuvo que tomar una decisión Jacob. Después de tanto tiempo huir, anda, ¿sabe cuántos años? Describe acá la historia. ¿Cuánto tiempo uno está huyendo? ¿Cuánto tiempo no quiere entrar en la batalla? Pero yo no digo solamente huir en el sentido, me voy, sino que al no pedir perdón, uno está huyendo. No está entrando en la batalla. Está entregando su mente a Satanás, al engañador. Y tenemos que batallar contra Satanás. Porque, vuelvo a repetir, huir es perder el tiempo. ¿Cuántos años habrá perdido Jacob hasta que obtuvo la bendición? Después le dice, con Dios y con los hombres has peleado, dice, y lo bendijo allí. Pero, ¿cuándo lo bendijo? Cuando entró en la batalla, cuando peleó. Y mientras tanto uno no va batallando contra su mente, esos pensamientos que nos arrancan de la presencia del Señor, que nos impide confiar según el formato de la palabra, directamente estamos perdiendo el tiempo. Porque es luchar, hermano, o entregarnos a Satanás. Es no luchar directamente, vamos a decir así. Es huir todo el tiempo. Y muchas veces, hermano, en alguna área vamos huyendo. Pero el Señor quiere que batallemos en cada área para no entregarnos y para conquistar acá la bendición. Porque en la lucha está la victoria. Sin pelea no hay victoria. Eso lo tenemos que meter en la cabeza ya. Tener sabido que tenemos que batallar y pedir perdón y confesar nuestro pecado. Dice así la palabra del Señor, Romanos 8:35. Romanos 8:35, la manifestación, hermano, ¿cómo es? Y dice así la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y acá indica las manifestaciones, tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Eso es lo que contrapeleamos, contra lo que peleamos. Uno con miseria, y acá dice, peligro, dice, espada contra el espíritu de muerte, desnudez, la falta de vestimenta. Vemos tribulación, que sería el sufrimiento, el tormento, la angustia. Tantas veces preocupaciones, hermano. Eso es lo que, contra lo que peleamos, eso es Goliat. Y dice así la palabra en el 8:37. Antes bien, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por medio de quién?
de Cristo. Porque Él se entregó en la cruz por amor. Entonces, al entregarse por nosotros, hermano, nos dio la victoria. Somos más que vencedores. Sin cruz no hay victoria, hermano. Entonces, si no confiamos en la palabra de Cristo, en la palabra que en su crucifixión venció al enemigo, y que tenemos que tomar la cruz, y que tenemos que confesar nuestro pecado de incredulidad a la palabra, hermano, no tenemos la victoria. Entonces va a ser un esfuerzo propio, y como dice acá la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, por medio de Jesucristo vino la victoria, y viene, y eso es lo que tenemos que confiar, aprender a confiar. Nos dejó la palabra, nos dejó las buenas nuevas del Evangelio, el arrepentimiento de pecado, para perdón, para liberación, para que sintamos su poder, hermano. Y eso cuesta creer, porque siempre se dice que la palabra tal vez no se discute, la religión, porque es fe. Y eso es lo que nos cuesta, creer, la confianza. Entonces no hay un vuelco total, no hay una confianza, empezamos a actuar a nuestra manera. ¿Por qué? Porque no confiamos. Se empieza a desesperar nuestra alma porque no confiamos. Se empieza a atormentar en nuestra mente, nuestro interior, porque no confiamos en la palabra, de que en Cristo somos más que vencedores, que el Señor hizo la obra en la cruz del Calvario. Y me dejaba otro versículo también, porque muchas veces el creyente, hermano, huye de la pelea. Si no hay oración no vas a batallar, porque acá te toma. Y vos vas a pedir perdón por la incredulidad de la palabra, porque el tormento indica que está dominando ¿quién? Satanás. Y te atormenta, y te confunde. Y lo único que te calma, hermano, en ese momento es entrar en la oración. Vas a pensar todo el día en tu fracaso, pero cuando venís a la iglesia, cuando empezás la oración, cuando empezás a confesar todo eso que te está atormentando, ahí recién empieza el descanso para tu alma. Entonces, la batalla, a ver quién gobierna. La carne lucha contra el espíritu, para que no hagáis lo que quisiere. Lucha. Entonces, nos quiere dominar, nos quiere destruir, quiere traer cobardía. Entonces, vemos que esa es la trampa de Satanás, para no pedir perdón. Entonces, ¿cómo puede ser que por medio de una oración resuelva? Por medio de confesar el pecado. Es el que abre los caminos. Nos va a acompañar en todas nuestras actividades, en todo nuestro entendimiento, como dice la palabra. Encomienda a Jehová tu obra, o tu vida, o tus propósitos, o tus planes, y Él va a hacer, Él va a concretar. Pero no se van a concretar si no está atrás Dios. Él te va a respaldar, o te quiere respaldar en todo. Pero ¿qué pasa? Tiene que estar en la mano de Dios, porque Satanás viene en un momento, nos roba la bendición. Vino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que indica Satanás. Nosotros tenemos planes. La otra vez había visto una señora en Flores y veía que se tocaba así y lloraba. Y venía acompañado por policía, le hicieron sentar, le hacían calmar y pregunté qué había pasado. Y le habían robado toda la plata que tenía para las compras. O sea, imagínense que era un monto bastante importante para que le agarre taquicardia. Y estaba muy desesperada, muy angustiada esta señora. Y de la misma manera me indicaba el Espíritu de Dios. Nosotros podemos tener muchos planes, hermano. Pero Satanás cuando viene te arrebata en medio de eso que vos querés alcanzar. Ya te robó y eso te trajo desaliento, desesperación. Parece que luchás contra el tiempo, luchás contra todo, luchás contra Satanás, luchás. Muchas veces decimos hermanos, ¿por qué? Porque Satanás se mete en la mente de tu hermano, en la mente de tus parientes, en la mente de tu esposa, en la mente de tus hijos, de tu esposo. Se mete así. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay oración, lo usa de instrumento. ¿Y qué pasa? Contra eso también tenemos que batallar, pero tenemos que entender que es Satanás, que no es la persona, pero es dominado por una clase de poder, hermano, que viene de parte de Satanás para traernos tormento y desesperación. Entonces viene a batallar, pero nosotros tenemos que combatir, hermano, como dice acá,
en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. Pelea la buena batalla. Buena batalla de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué dice fe? Porque es lo que arrebata a Satanás. Y vos tenés que recobrarlo. Pelea la buena por mantener la fe. Por recobrar la fe que muchas veces ha perdido. ¿Por qué? Sabés que te hace bien la casa de Dios. Sabés que sentís descanso. Pero te dura muy poco. A algunos le dura horas. O tal vez viene un momento y compartimos una charla, compartimos una comida, pero a la vez cuando se va y empieza el tormento. Se acabó la paz de Dios. Bueno, tenés que combatir donde esté, como dice la palabra del Señor. Al levantarte por el camino y al acostarte, cuida tu mente. Ahí pedime perdón, ahí confesar, ahí alimentar con la palabra, porque Satanás quiere robar, hermano. Y cuando pone pensamientos que no son la palabra, que no son de Dios, ahí empieza nuestra tortura mental, porque empezamos a pensar, empezamos a maquinar y todo lo que nos entrega prácticamente es derrota a Satanás. Fracaso, empieza a mostrar todas las cosas sin resolver y eso desespera. Dice así la palabra, pelea la buena batalla de la fe y dice, toma de la vida eterna, toma de la bendición. ¿Dónde está la bendición? ¿No está en la palabra? ¿No estuvo derramada en la cruz? ¿No hizo la obra? ¿No dijo consumado es? ¿No dijo ya está todo listo? ¿No dijo hay resurrección? La cual operó en la resurrección, ¿no dice la palabra en Efesios? Ese poder tiene que operar en nosotros. Dice, echa mano, ¿crees o no crees? Y ahí está, hermano. Juega en contra. ¿Y qué tenemos que hacer? Más que pedir perdón. No hay otra cosa, hermano, que pedir perdón, que confesar nuestra mente, cómo es dominada por Satanás, cómo nos esclaviza, cómo nos hace sufrir. Dice en 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26 dice esto. Así que yo, de esta manera, corro, dice. No como a la aventura, no como al viento. De esta manera peleo, dice. La pelea contra Goliat. No como quien golpea al aire. No como quien golpea al aire. De esta manera peleo. Y esta es la palabra, hermano, que me tocaba. Dice, de esta manera peleo. O sea, entra en la pelea, habla de la pelea. No es que está huyendo, entro en la pelea, dice. De esta manera peleo no como quien golpea al aire. ¿Y por qué dice golpeo al aire? No es hacer sombra, hermano. Es pelear contra Satanás. Muchas veces, cuando estamos solos, tomamos eso. Ahora sí le voy a vencer a Satanás. Ahora voy a entrar en la oración, le voy a destruir. Y estamos haciendo sombra. Y después, cuando se presenta el problema, nos acobardamos. Vemos que Satanás todo el tiempo quiere pelear. A veces me hace acordar como el ejemplo de mi papá. Mi papá, cuando estaba el chiquito, el sobrino de Kevin, ahí se puso, no sé por qué, nervioso. Y el chiquito se reía y Cardoso decía, vení, guacho, vení, vas a ver, guacho, voy a agarrar. Y así, a ver. Y a mí causaba risa como quería pelear Cardoso, pero es prácticamente hacer sombra porque él no se puede parar, no puede mover prácticamente las manos. Pero desafiaba. Y muchas veces así, hermanos, sin estar el enemigo enfrente nuestro, todos somos valientes, todos vamos a batallar. Sí, hay que tomar la cruz. Hay que tomar la cruz, te tenés que humillar, nos queda otra, escuchar la palabra del Señor, humillarnos, pedir perdón, confesar, todo aconsejamos así. Pero vos, cuando llega a ti, te turbas. Tú que levantabas rodillas a otro, cuando llega a ti, te turbas. Ese es el miedo. ¿Es natural que se presente? Sí, porque tenemos la vieja esencia. Pero ahí tenemos que pedir perdón, confesar, y nuestra alma se va alentando y va sacando ese espíritu de fracaso, ese espíritu de entrega. Ahí entramos en la batalla y le pedimos perdón, confesamos nuestra derrota, confesamos los fracasos, confesamos las preocupaciones, los temores, las miserias, la destrucción de hogar, confesamos todo lo que nos hace mal, hermano, las peleas en el hogar, hermano, las discusiones, los pleitos que se presentan. Perdóname, Señor, porque esto domina. Yo muchas veces digo, no voy a discutir más, no voy a pelear más. Y vuelve ese espíritu. Digo, no me voy a enojar más. Y vuelve ese espíritu. Y sale de mi boca. Por ejemplo, por decir, bueno, ahora me estoy llevando mejor con mi hijo.
Y en un momento digo, no, lo voy a tratar bien, no le voy a hablar mal, y todo. Bueno, viene, me abraza, me besa y todo. Y me dice cosas que me gustan, ¿no? Que caricias. Bueno, la cuestión que el otro día me saqué, de un momento al otro me puse nervioso y no lo podía hacer callar y estaba haciendo payasada y me puse muy nervioso. Y justo tenía una fruta de aguacate y lo agarré en la mano y le digo, andate porque te lo revoleo en la cabeza. Pero ya lo había agarrado y después digo, yo dije en mi interior, no me voy a enojar, no voy a reaccionar mal. Le había prometido a él, no voy a reaccionar mal, no voy a contestar mal, pero ese espíritu iracundo otra vez salta en mí. Eso es lo que tengo que pedir perdón, reconocer, para luchar contra ese espíritu hasta que mengue totalmente, hasta que pueda hacer la voluntad del Señor, hasta que pueda tomar la imagen y semejanza de Dios, espíritu de mansedumbre. Hablo mucho yo, ¿no? Ustedes tal vez me ven más o menos tranquilo, pero digo, no exasperéis a vuestros hijos. ¿Cuántas veces lo di? Y de repente, y estoy así, ¿no? ¿Cómo se manifiesta, cómo me muestra ese espíritu iracundo? Locura que quiero hacer en un momento, y todo lo que construyo por un lado, con la humillación, Satanás viene y me derriba. ¿Cómo dice? Lo que están construyendo, dice, va a subir una zorra pequeña y lo va a derribar. Y estaba como zorra pequeña, ¿no? Porque viene y me hace chiste, hace monada, me salta en la cama y yo me pongo furioso por eso. Bueno, zorras pequeñas, que no me doy cuenta que Satanás me hace un títere, esclavo suyo. Y eso es lo que tengo que ir pidiendo perdón. Yo creo que cada uno de ustedes, de la misma manera, ¿no? De la misma manera, porque yo escucho a los diferentes instrumentos que dice, sí, con mis hijos, por ejemplo, con mis hijos, pero después, bueno, delante de usted no lo hago, pero voy en mi casa y me enojo. Bueno, la palabra lo dice, espíritu de mansedumbre. No exasperéis a vuestros hijos. Y lo primero que nos tomamos cuando tenemos fracaso, nos peleamos con los hermanos, no, estamos en desacuerdo en la iglesia, vamos a los hijos. ¿Por qué? Porque ese es más débil. ¿Con quién podemos pelear? Con nuestros hijos. Con las personas no. Con los hermanos de la iglesia no, porque queremos guardar testimonio. Pero lo que hacemos por un lado, bien, por el otro lado, directamente destruimos la obra de Dios. Entonces después los hijos se van, por ver nuestro mal testimonio, se van apartando. Vos hablás, y me lo dijo mi hijo, vos hablás de gozo, de paz, de armonía, y te pones nervioso. Enseguida perdés la calma, enseguida perdés la compostura. ¿A dónde está tu Dios ese que...? Y me lo dijo bien, pero me dijo con decir, humillate, eso es lo que me... ¿Dónde está ese Dios que vos predicás siempre? Gozo, paz, alegría, paciencia. Al final, estás diciendo una cosa y haces otra. Y eso me dijo una gran verdad, porque eso es lo que domina. En un momento pierdo los estribos y me pongo loco y no puedo, un espíritu que no puedo dominar. Yo creo que al que no le pasa con el hijo le debe pasar en el matrimonio. En el matrimonio. Muchas veces, si no les pasa, se encierran en el baño, rompen algunos platos, rompen otras cosas, artefactos, y muchas veces amenaza de muerte. Muchas veces quisieran apuñalarlo, algunos tal vez no lo hace así, pero tal vez ponga la foto y le clava el cuchillo, porque no se anima a lo otro. Pero bien desearían que se cumpla, ¿no? Pero todas cosas que nos van tomando, hermano. Ese espíritu iracundo, ese espíritu que en un momento te acordás lo que te hizo y no querés perdonar. Vuelven los recuerdos del pasado y entonces te vas tomando otra vez. Me la hizo, me voy a vengar. No le voy a perdonar. Eso no tenía que haber hecho. Y bueno, somos de carne, hermano. Fracasamos a cada instante y tenemos que batallar contra esos espíritus que luchan en nuestra mente. Y dice 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, dice, y lo pongo en servidumbre. En servidumbre. Golpeo mi cuerpo. Siempre mi mamá predicaba esto. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo
de pecado. Está bien. Pero yo también, cuando leía esto, cuando dice, lo pongo en servidumbre, quiere decir, lo hago esclavo. O sea, yo soy el amo, yo tengo autoridad cuando me humillo. Eso está diciendo, lo pongo al servicio mío. Lo pongo en servidumbre o al servicio de Dios como yo leía. Pero cuando yo estoy en la voluntad de Dios, estoy sirviendo al Señor. Entonces, golpeo mi cuerpo, dice. Golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo mío, lo hago mi siervo. Por eso dice servidumbre. Entonces, ¿quién tiene más autoridad? Entonces, eso tenemos que demostrarle a Satanás mediante la humillación. Pedir perdón para que vea que no tiene autoridad cuando hay humillación, hermano. Cuando confesamos el pecado, que no hay autoridad de Satanás, como vuelvo a repetir, ese versículo anterior que habíamos leído acá en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Dios? Dice, tribulación, angustia. Nada ni nadie nos apartará del amor de Dios. Entonces las manifestaciones van a estar, pero nosotros tenemos que batallar. Nosotros tenemos que pedir perdón. Nosotros tenemos que confesar. Dice la palabra, a ver, en esto que es esclavo nuestro. Romanos 9:17. Romanos 9:17. Dice así la palabra. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder. La Escritura lo dice a Faraón, dice el título. La Escritura lo dice a Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder en ti. Entonces eso es lo que hace, hermano. Se levanta, pero acá dice, para mostrar mi poder sobre ti, o en ti mi poder. Entonces le demuestro, ¿quién manda? ¿Y quién es esclavo? ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el que tiene que obedecer? Satanás. Entonces, por eso permite, hermano, que se levante, pero para mostrar el poder de Dios, la cual actúa, ¿cómo dice? En el sufrir. ¿No dice así la palabra? Entonces, la consolación actúa en el sufrir. El poder de Dios actúa en el sufrir. Entonces, permite las manifestaciones, pero ¿para qué? Para mostrar el poder, la autoridad. Yo me humillo, vos te humillás, entonces ahí empezás a dominar el pecado. Y ahí es esclavo Satanás. Ahí no tiene autoridad. Entonces, ¿quién manda? Manda el Hijo de Dios. Pero cuando hay humillación, entonces no puede dominar Satanás. Dice así la palabra en Efesios 6:12. Digo, si uno, porque hablamos de la palabra y hablamos, hermano, qué importante ya tiene. Se tocó también toda la semana anterior, en unas partecitas, que si uno no tiene la palabra del Señor, el consejo, no tiene discernimiento, no estudia directamente, hermano, no va a tener autoridad y no va a poder pelear. Podemos tener palabra, pero como se dice también, mal aplicado, mal entendido, no sirve. O sea, a mí, por ejemplo, se me rompe un caño de agua, por decir. Y si puedo tener todos los repuestos, pero vengo y le pongo el repuesto que no es indicado para la ocasión, ¿de qué me sirve? No me sirve. Y así también la palabra mal aplicada, mal entendida, mal discernida de la misma manera, hermano, no puede resolver tu vida, porque algunos, por ejemplo, pueden confundir lucha con castigo. Y voy a decir, no, es la lucha de Satanás, voy a pedir perdón porque me está luchando Satanás, y tal vez está en tremendo castigo y está aplicando una palabra mal aplicada para la ocasión. Entonces, ¿qué pasa? ¿Puede resolver su problema? No, porque no está siendo consciente del castigo en que está, del juicio en que está, por la desobediencia que ha tenido tanto tiempo. Entonces, vemos que la palabra siempre en tiempo y forma, dice la palabra a su tiempo, que dice, cuán buena es. Entonces te va a hacer bien, pero tenés que saber dónde aplicarla. ¿Dónde aplicarla? Yo creo que si están cocinando las mujeres, en un postre, en un flan, no le van a poner sal. Sería algo... La sal sirve, sí, pero ¿sirve para qué? Para la comida. Y tal vez se ríen algunos porque habrá pasado. Yo me habré confundido muchas veces sal con azúcar. Y después, bueno, y era intomable eso.
Pero bueno, nos pasa, ¿no? El error, pero la palabra nos va enseñando. Dice en Efesios 6:12, dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá, en nuestra mente combate, bueno, hermano. Acá está todo, el combate. Y dice, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Para que podáis resistir en el día malo. Tomad toda la armadura. Y cuando dice tomad toda la armadura, ¿sabes lo que está diciendo? Que cuando tomamos la armadura, ¿es para qué? Para pelear. Nadie se va a poner armadura para no pelear. Es lo mismo que te pongas los botines, toda la indumentaria para ir a jugar al fútbol. Y después te pones a tomar mate. No, te vas a poner la indumentaria adecuada a los botines para un propósito. ¿Para qué? Para ir a jugar al fútbol. Entonces, así cada cosa tiene su importancia. Y vemos acá la palabra, dice, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Y acá lo que nos indica, hermano, que sin armadura primeramente no podemos combatir. Y la armadura, hermano, es la protección para nuestra vida, la que nos va a traer bendición. Y vemos acá como dice acá la palabra en el 6:14. La armadura, ¿qué es la armadura? Dice acá la palabra. Ceñidos vuestro lomo con la verdad, o sea, vestidos con la verdad, con la palabra de Cristo. Esto está diciendo. Calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El apresto, ¿qué quiere decir? Lo preparado, lo listo, dice. Tenemos que calzarnos nuestra alma con el Evangelio, dice. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, otra armadura. Primeramente la verdad. ¿Por qué? Porque acá lo describe así. Cuando dice la verdad, vestido con la verdad, está describiendo Cristo es la verdad, Cristo es la realidad. Lo otro era sombra y figura. Entonces, no la ley, sino el mismo Cristo. La misma realidad. Él es la imagen misma de su sustancia, dice, de su poder, dice. Entonces, la misma imagen de Dios. Entonces, estamos viendo una realidad cuando lo palpamos, cuando lo sentimos. Y esa es una gran armadura, como dice, la fe ahí. Y dice, con el apresto del Evangelio, calzado, dice, calzado. Entonces, tenemos que caminar según el Evangelio, ¿qué quiere decir? Buenas nuevas, de la paz. ¿Por qué? Porque trae paz para nosotros. En nuestra alma, paz para con Dios, dice, justificado pues por la fe, en la palabra, en el Evangelio, tenemos paz para con Dios. Es lo que nos une y lo que trae esa paz. Ya no hay una enemistad contra Dios, pero también hay una paz interior en nuestra alma. Y dice, el escudo de la fe. La fe es la confianza, como dice en otra palabra, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero bueno, en este sentido tenemos confianza en la palabra para que podamos apagar todos los dardos de fuego, dice, del maligno. Y cuando está diciendo esto, vos fíjate que dardo de fuego, en ese tiempo yo siempre enseño, cuando tiraban las flechas, la tiraban con fuego en la punta y provocaba desastre, incendios donde caía en la ciudad, ¿no? Los tiraban los arqueros y esto es lo que traía muchos estragos, digamos. Pero así también en nuestra mente de la misma manera. Satanás pone pensamiento de incredulidad, pensamiento de derrota, y esos dardos de fuego solamente lo aplaca la fe a la palabra. Mientras no domina la palabra acá y domina tu preocupación, tu tormento te está destruyendo. Cuando domina ese fuego destructor, está destruyendo. Cuando los pensamientos están fuera de Cristo, están en incredulidad total y luchás solamente con tu fuerza, solamente que genera dolor de cabeza, solamente tormento, solamente aflicción, solamente preocupación. ¿Y qué es lo que apaga eso? La confianza en la palabra. El escudo de la fe es nuestra protección para que podamos apagar. Porque cuando recuperamos la confianza en la palabra se van las turbaciones, las preocupaciones, los dolores de cabeza, la inquietud, el espíritu de abandono, el espíritu de entrega. Todo eso necesita el Señor, la fe, la confianza en la palabra. Esa es tu protección, esa es la armadura. Y como dice acá la palabra 17, el yelmo de la salvación, el yelmo, o sea, el casco de la salvación. ¿Y la salvación mediante quién vino? Mediante Jesucristo. Y dice, y la palabra del Espíritu, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la palabra que es importante.
Dice, la espada del Espíritu. La espada, un instrumento destructor, hermano. ¿Destructor de qué? De las maquinaciones de Satanás. Dice, que es la palabra de Dios. Es lo único que mata las esencias de Satanás. Satanás dice, dame un hombre. Y manifiesta, ustedes van a ser mis esclavos. Pero ¿qué pasa? Dice el Señor, en Cristo somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Entonces, ahí te está mostrando otra verdad la palabra. Entonces, vemos que desmiente lo que habla Satanás. Entonces, la palabra es nuestra guía. La palabra es lo que nos va a guiar por estos caminos, hermanos, para obtener el descanso, como dice, a lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Tu palabra, dice, me infundirán aliento. Entonces, la palabra nos guía al descanso, nos da esa liberación, nos da esperanza, y eso es una protección, es una armadura. Entonces, nosotros tenemos la armadura para batallar. Y finalmente, la otra armadura, dice, orando en todo tiempo. Vemos, todo el tiempo, limpieza. Todo el tiempo, perdóname. Todo el tiempo, Señor, te entrego mi mente. Señor, perdóname este pecado. Esta manifestación, Señor, que pueda pensar en tu palabra, que pueda meditar. Entonces, vemos, la oración es la otra armadura, como dice acá la palabra. Entonces, con toda esta armadura, hermanos, que he escrito, es la única manera de batallar. Confianza en el sacrificio de Cristo. Oración, arrepentimiento. El que no ora, ¿qué puede hacer el Señor? No está confesando el pecado. Sin confesión de pecado no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay liberación. Esto lo tiene que saber el Hijo de Dios. Y si no hay palabra también, como dice, ¿en qué creer? ¿Fe a qué? Si no sabemos la palabra, ¿fe a qué tenemos? Tengo fe en Dios. A ver, describime algún versículo. ¿Qué dice Dios? Esto como, a ver, llevándolo a la política, vamos a decir, que se fueron todas las manifestaciones. ¿Por qué venís? Y por el DNU, dice uno. Y ahora, por ejemplo, ¿cuáles eran los artículos? No sé. Y otra directamente, no, me trajeron de reemplazo. No, la verdad que no sé, vine por venir porque me trajeron. Entonces, así también es lo mismo el Hijo de Dios sin palabra. ¿Fe a qué? A ver, ¿a qué versículo? Y entonces, ahí te hace una laguna en la cabeza. Entonces, ¿fe a qué? ¿Fe a qué si no hay ningún versículo? Entonces, esa es la oportunidad de Satanás, que ve la puerta abierta, por los lugares bajos, entra y hace un desastre. Venimos, gritamos acá, nos libertamos un rato, pero después de las otras 23 horas te quiero ver. Acá, todo. Esto es como una discoteca, hermano, vamos a decir la verdad. Todos fingen así, o sea, fingen en el sentido, van todos pintaditos, las mujeres son una maravilla vos la ves y son todas reinas de la belleza en el boliche. Están, pero después el resto de la semana cuando la ves tal vez barriendo y nos da 2 pesos. Entonces, así también bebemos, nos producimos, mostramos una imagen de lo que no somos, pero el resto del día, el resto de la semana, y 24/7 tenemos que ser cristianos, tenemos que confesar nuestro pecado, tenemos que entregar nuestra mente y tenemos que entrar en batalla contra Satanás. Y Satanás pide, hermano, pide un contrincante, va buscando nuestra vida y nosotros solamente pedir perdón, confesar, 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 y después vamos a llegar a esa vida que dice, luminar en este mundo, varón de testimonio, hombre de verdad, mujer de verdad, ¿quién la hallará? A eso quiere que lleguemos el Señor, a esa estatura. Pero para eso hay que pelear, hay que batallar, hermano, hay que confesar. En Cristo somos más que vencedores. ¿Qué más podemos decirle la palabra? Porque mostramos el pecado, pero también te estoy mostrando acá la salida. En la cruz hubo victoria, en la cruz derramó no solamente agua, también derramó su sangre. Y su sangre es poder, su sangre es vida. Y eso es lo que te liberta. La sangre de Cristo nos libra de todo pecado. Lo dice la palabra, lo dice la palabra. Señor, perdóname, no es imposible para Dios, eso que te quede claro. La obra la hizo completa en la cruz del Calvario. Y nosotros solamente cuando tenemos incredulidad, no es porque Dios fracasa. Nosotros le tenemos que confesar el pecado para que empiece a actuar ese poder derramado
en la cruz. Amén, que el Señor le bendiga.